Buenas tardes, ¿cómo están? En esta nueva columna de maternidades, en este día lluvioso, otoñal que a mí me encanta. A full está lloviendo, ¿no? Sí. Sí, lo bien que viene esta lluviecita. Así que bueno, vamos, en el día de hoy, el 7 de abril, fue el Día de la Salud, así que nuestra invitada viene un poco a hablarnos de salud mental, porque en esta clave de pensar que no hay salud si no hay salud mental, ¿no? Y en este contexto de salud mental materna, que ya hemos venido hablando en otras columnas, digamos, de todo el trabajo de cuidado que ejercemos las mujeres que maternamos, todo ese trabajo invisibilizado y todo lo que sucede en contextos de crisis económica, ¿no? Digamos, todo lo que eso viene también a repercutir en nuestra salud. Así que queríamos charlar un poco con Vera Palmeri, que vino a visitarnos. Ella es madre. ¿Cuántas criaturas tenés, Tengo Vera? dos. Tengo a Dos. Pedro, ya son grandes, de 22, y Margarita, que tiene 16. O sea, sería un adolescente y un adolescente Tardío. tardío, de alguna manera. Así que, bueno, Vera tiene dos adolescentes, hijas, y, bueno, aparte es psicóloga, esa es la razón por la que la invitamos hoy a conversar. Así que, bueno, queríamos charlar un poco de por qué hablar de salud mental materna, cuáles son los factores que afectan la salud mental de quienes criamos, de quienes tenemos hijos, digamos, cuestiones como fundamentales que nos repercuten en nuestra vida cotidiana. ¿Qué pensás en ese sentido? Bueno, sí, el tema de la salud mental es un tema amplio. Em, Se puede pensar en la salud mental en la madre, ¿no? En el maternar, pero bueno, en general lo que define a la salud mental es justamente esta idea del bienestar psicológico, emocional y social, ¿no? Que es un poco también el tema que a ustedes las convocaba. Y también la idea de la salud mental es un término que se puede ampliar un poco, que se puede ir un poquito más allá, quiero decir, Ujú. ¿no? Por ejemplo, desde el psicoanálisis, la idea de salud mental tiene que ver no solamente con lo que se entiende como cuidado o la madre nutricia, etcétera, sino también el aspecto de los deseos de una madre, Ujú. de qué está, porque hay que, esto bueno, lo dice muy bien Freud, pero también retoma Lacan, la madre es en tanto mujer, ¿no? No se puede pensar la cuestión de una madre separada de su posición femenina, ¿no? En ese punto, bueno, amplía un poco el espectro de lo que sería la salud mental de una madre, bueno, tiene como varias aristas. Y es interesante porque cuando escuchamos una mujer, tenemos que ver, bueno, a una madre, digamos, cuál es la mujer que la habita, ¿no? Sería. Ujú. O No sea, sé si respondo un poco a lo que me preguntabas. sí, sí, escuchaba esto que planteabas respecto al deseo, ¿no? En estos Ajá. tiempos también de tantas exigencias, tantas responsabilidades, del deseo materno, digamos que queda de alguna manera un poco como desdibujado, ¿no? Justo hace poco leía un estudio Ajá. que hablaba respecto al tiempo que tenemos en la cotidianidad quienes maternamos. Entonces arrojaban, bueno, los números del trabajo remunerado, más todas las tareas de trabajo no remunerado en las casas, bueno, tarea de cuidado, de limpieza, más la carga mental. Y bueno, de toda esa cuenta daba como que eran más o menos 20 minutos diarios Ajá. que tenemos de tiempo para, digamos, de tiempo personal, si se quiere, de alguna manera. Entonces también pienso un poco eso de cómo afecta nuestra salud cuando de alguna manera, más en una sociedad donde la madre deseante también queda como desaparecida, ¿no? En ese sentido pensaba, como que me linkeaba automáticamente a ese lugar. Y además vivimos en una sociedad que la salud mental está desjerarquizada sobre la salud física, ¿no? Ujú. ¿Qué pensás en esa perspectiva de salud integral? ¿Por qué crees que en nuestra sociedad la salud mental todavía sigue siendo un tema tabú, ¿no? Sí, me parece que tiene que ver con esto que estás diciendo. La salud siempre tiene como un privilegio y se ve en los hospitales, por ejemplo.
sobre lo orgánico prima sobre la cuestión subjetiva. Lo ves en las ambulancias, cuando tienen que traer del interior a los pacientes, prima, bueno, por supuesto es caso por caso y qué le está pasando al paciente que viene del interior. Claro, sí. Pero muchas veces se desestima la cuestión psicológica en pos del orgánico. Eso pasa todo el tiempo. Por otro lado, la cuestión de la salud mental, y de hecho lo ves en cómo está distribuida la cuestión presupuestaria de la salud mental en el sistema de salud pública, y es preocupante porque, bueno, cada vez hay menos partidas para esto. Ahí ya tenés una primera cuestión. Claro. Por otro lado, yo justo estaba leyendo ahora no me va a salir el nombre, pero es un pensador alemán, que lo toma Germán García, que es un psicoanalista argentino que ya falleció. Pero bueno, dice que el primer sacrificio en la sociedad es la feminidad, ¿no? A nivel, él tiene un libro que se llama La estructura libidinal del dinero. Y ahí plantea claramente por qué la feminidad es lo primero que se sacrifica, por esto que vos decías recién, ¿no? La mujer tiene que estaría más del lado del maternar, del cuidado, se la saca, ¿no? Del sistema productivo y queda el varón ahí, ubicando esos lugares. Entonces, la salud, obviamente que eso tiene efectos en la salud mental o en las mujeres en general, las madres, porque quedan como por fuera, ¿no? Y bueno, por supuesto que eso genera frustración, sentimiento de minusvalía, de angustia, bueno, diferentes cuestiones que hacen a su desvalorización, si se quiere, ¿no? También. Para abonar un poco esto que estás diciendo y linkearlo con el tema de la columna, me parece como muy sugerente el hecho de que si los hombres fueran los que gestan, sería, no sé si decir hombres o... pero bueno, en cuanto a construcción social, si fueran los que gestan, definitivamente habría un montón de leyes que permitirían, y un poco un tema que estuvimos hablando con Eli hace un tiempo, hace unos días, habría un montón de leyes que regularían o le darían el derecho al padre, al padre en este caso, de paternar, ¿no? De tener el tiempo de paternar, de que no tense eso con su proyección laboral, con sus tiempos, ¿no? Habría otra regulación legal, eso sería definitivamente así, ¿no? Me parece que no habría discusión sobre eso, y sumando también al contexto en el que nos encontramos hoy, de tanta presión social, hoy tener hijos es más en soledad que lo que uno querría, porque te aísla de un montón de cosas, en un montón de sentidos, porque está todo hecho para que no sé bien para qué, porque se supone que al sistema le conviene que nos reproduzcamos, ¿no? Pero es como son las mujeres, estás pagando los platos rotos. Traigo ahí como sí, para vincular las dos cosas. Varias cosas bueno, también que nombraba Vera. Pensaba en esto de las mujeres saliendo al mercado laboral, al sistema productivo, es decir, que se nos duplican las horas de trabajo porque, digamos, las horas de trabajo en el hogar no fueron divididas. Sí, sí, estamos, digamos, por eso se habla de la salida al mercado laboral de la mujer. Digo, si será patriarcal el sistema, porque no se habla del varón saliendo al mercado laboral, sino justamente de la mujer. Y desde ese momento es que las horas de trabajo se quintuplicaron, o sea, por 800.000. Claro. Entonces, en ese sentido, es que todavía nos falta como un camino muy largo por recorrer. Sobre todo, bueno, esto que hablábamos de la jerarquía de la salud física por sobre la salud mental, que también nombraba Vera, no podemos, o sea, las licencias que tenemos, por ejemplo, las licencias laborales, no es que vos podés pedir una licencia porque por puerperio, porque tenés una sobrecarga mental inmensa, es como que tiene que haber algo que se tiene que ver en la corporalidad, como que te falta un pedazo, algo que se tiene que observar, o un certificado médico que dé un diagnóstico que tiene que ver con algo que nos sucede en el cuerpo. Y en ese sentido, digamos, se invisibiliza absolutamente
la salud mental materna, porque realmente queda muy desdibujada, sobre todo, digamos, muchos, o sea, quienes maternamos, que tenemos muchos deseos, esto que decía Vera, del tema del deseo, que no me parece algo menor, porque el estereotipo de madre sacrificada por sus hijos, por sus hijas, viste, por el hogar, viste, que se la quita desde el lugar erótico, que ya no podemos desear ni tener, digamos de tener deseos más allá de la familia. Parece como algo anticuado, pero todavía sigue bastante vigente en muchos aspectos, viste, como que se nos coloca en un lugar que tenemos que, digamos, desdibujarnos nosotras mismas en un punto, ¿no? Y entregarnos a los quehaceres y a la familia y, bueno, y relegar todo lo que nos pasa. Y bueno, y en este contexto hay un factor que también lo hemos conversado mucho, mucho acá, que una cosa es maternar cuando tenés resueltas ciertas condiciones materiales de existencia, y otra cosa es maternar en contextos de crisis como este, que comprar la comida sale un montón de dinero. ¿Cómo lees vos como terapeuta, digamos, la injerencia de las condiciones materiales para maternar? ¿Qué pensás al respecto, digamos, maternar cuando no tenés que pensar en renovar un alquiler, o cuando te das, digamos, una condición económica afín, o cuando tenés un contexto como el actual para la mayoría de quienes maternamos, ¿no? Sí, no es lo mismo una mujer que está más tranquila con esto que vos llamás lo material, que una mujer que está viendo cómo llega a fin de mes, paga un alquiler, compra lo que necesita. Lo que te decía antes, esta cuestión de la frustración, ¿no? De sentir que si va a poder, si se va a poder cubrir todo lo que, bueno, requiere una familia. También pasa con los padres, no es que es exclusivo de una mujer o de una madre, ¿no? Porque me parece que hay que hablar ahí de las familias. Perdón, ahí también pienso en lo que pesa también el estereotipo de la masculinidad del varón proveedor, ¿viste? El varón que no llega a proveer lo que la sociedad espera que provea. Yo creo que bueno, el capitalismo justamente lo que hace es ir hacia ahí, ¿no? Un poco la destrucción familiar, de las familias, digamos, La como familia se las tradicional, la conoce. familia tradicional. Sí. Sí, sí. Pero bueno, hay como cierta cuestión de dejar afuera, de además promover objetos de consumo muchas veces innecesarios, pero bueno, ahora ya es hasta lo absolutamente básico, ¿no? Sí. Y bueno, por supuesto que eso genera diferentes modos de respuesta. Y uno de los modos de respuesta es, por ejemplo, los síntomas compulsivos, la violencia, adicciones, bueno, niños que pegan, no se sabe muy bien por qué. Bueno, abusos, ¿no? Negligencias. Entonces todo genera una situación familiar muy compleja, de mucha complejidad, y bueno, sí, se ve cada vez más. Sí, retomo esto que planteas, Vera, del capitalismo que va en detrimento de la familia tradicional, y aparte es como que es un poco, digamos, contradictorio entre lo que pretende y lo que obstaculiza, ¿no? Porque es como que hay una cuestión como muy conservadora de que la familia tradicional, hablamos de la familia heterosexual, mamá, papá, hijos, hijas, y, digamos, y todo lo que sucede alrededor va absolutamente en detrimento de que eso suceda, porque de repente yo a veces le digo un chiste un poco a mi compañero, le digo, somos como compañeros de trabajo, porque por ahí es tanta la demanda, las responsabilidades, las obligaciones, que te cruzas un ratito, che, falta comprar esto, falta que hay que pagar esto, hay que hacer lo otro, y todo eso que acontece alrededor de la institución familiar, termina siendo esto como compañero de orden y Socios. trabajo, claro, somos socios. Socios. Entonces, por supuesto que eso va en detrimento de la amorosidad, del erotismo, de la pareja, de tener esos tiempos, viste, yo digo, de un instante de agarrarte la mano, de mirarte a los ojos, de decir, che, regalémonos un rato, de hacer algo en conjunto, de poder tener esos pequeños momentos que no sean de planificar y organizar, porque realmente el sistema económico está hecho para que todo lo, digamos, lo relacionado a la vincular, que en realidad
también digamos, es salud mental de esa pareja que ya deja de tener esos pequeños ratos necesarios para alimentar el vínculo, ¿viste? Es como pensar que una plantita va a crecer si no la regamos. Digamos, es lo Claro. mismo en las relaciones de pareja. Pensaba también en cómo ha cambiado, digamos, la maternidad y cómo la tasa de natalidad también va en descenso en nuestro país, también en la región, como la tendencia hace años que ya hay poblaciones muy envejecidas en Europa. Entonces pasa que cada vez tenemos hijos a edad más tardía y, digamos, los desafíos, digamos, cada vez son como multifactores que hacen que la maternidad sea cada vez más desafiante. Y lo que está sucediendo es que quienes maternamos atravesamos procesos, por ejemplo, lo que he hablado con una amiga que estaba atravesando la menopausia y tiene una hija adolescente. Digamos, de esos desafíos que antes de repente no pasaba porque, claro, eras madre mucho más joven. Y pensaba, yo no me lo quiero ni imaginar. Prefiero negarlo, tipo lo borro, porque a mí me va a Con pasar. calores, ¿viste? O sea, si yo ahora estoy con la paciencia muy finita, porque también estoy pensando esto en la organización, en todo el tiempo personal que no existe, el tiempo de pareja que no existe, pues está pensando, che, tengo que llegar a cocinar, en atravesar procesos tan bravos como un hijo o una hija adolescente con la menopausia, Vera. Digo, realmente es como que tenés que adquirir superpoderes para atravesarlo. Digo, Superpoderes. esto que nombrabas del tema de los vínculos que de repente se tornan más violentos, hay que hay abusos y todo, porque realmente en los contextos económicos tan bravos, el factor ajuste es la salud mental materna y también la calidad de crianza que le damos a nuestros hijos e hijas. Porque yo me doy cuenta cuando estoy preocupada pensando en el mango, de repente mi hija le contesto re mal, la saco cagando y es como que es ese círculo que el sistema hace que siempre el factor de ajuste sean las infancias y quienes maternamos. No, Ujú. es que me perdí de la pregunta. Ya sé, hablábamos, perdón, hablando de todo, aparte de todo eso, también está pasando esto, un fenómeno un poco a escala global o por lo menos regional, que la adolescencia se toca con periodos de la menopausia de mujeres. Digo, de repente debe ser, debe ser mucho desafío. No sé qué reflexión o qué pensás respecto a estos dos, digamos, procesos tan como disruptivos Sí. de superpoderes. Sí, sí. Una cosa que me quedó de antes, el tema de la familia tradicional. Me parece que, bueno, ahora hay otros tipos de familia y no van en detrimento de la familia tradicional, pero lo importante es qué función cumple cada quien ahí, ¿no? Y en relación a lo que estás diciendo, uno podría decir una madre joven, una madre atravesando, son todas etapas vitales, ¿no? La menopausia con una hija Una madre adolescente también. que es otra etapa vital. Lo que a mí me parece interesante de pensar es cómo cada madre, padre, posibilitan la subjetividad de su hijo, ¿no? En ese punto de mejor, peor, ¿no? Bueno, Winnicott, por ejemplo, decía la madre suficientemente buena, ¿no? Miller dice una madre suficientemente mujer en ese punto, porque sería la que posibilita que haya una existencia de una subjetividad desde un deseo para su hijo. Entonces, yo creo que una mujer más grande que decidió tener un hijo más sería para los 40 años, ¿no es cierto? Es como que lo que me parece interesante de pensar, porque no lo había pensado, es que ella está saliendo de una etapa del ciclo reproductivo y su hija está entrando, ¿no? Claro, Hablando de mujeres, las ¿no? dos puntas Porque del hilo. podría ser un varón también. Entonces están ahí en esa, entonces habría que ver cuál es la conexión ahí que sucede. Puede ser muy interesante. Por lo general sí se ve, pero esta época cambió en ese punto. Mujeres más como pares de sus hijas, Claro. ¿no? Mujeres jóvenes con adolescentes. Y eso, bueno, tiene todos estos costados de competencia, rivalidad, de no querer, digamos, acercarse o la mayor distancia posible, ¿no? Claro. Entre la madre y la hija, porque, bueno, habría como una paridad.
Claro. Pero bueno, en esto otro que vos planteás me parece que es interesante eso, ¿no? Como, bueno, una está perdida y la otra viene como, como ganando algo ahí. Claro. Que lo que además rige toda esta cuestión del ser madre, ser mujer, es la cuestión de la sexualidad, ¿no? Porque lo que determina a un sujeto es su sexualidad y es lo más interesante de alguien, ¿no? Claro. ¿Cómo? Porque la sexualidad en el sentido del deseo, de lo simbólico que hay en juego, su construcción libidinal, ¿no? Cómo responde y cómo cada quien responde a ese rol o esa función que desea ocupar, que dice que quiere ocupar, por otra parte. Claro. Porque ese es todo otro tema, ¿no? Se dice, quiero ser madre, tener una familia, bueno, y después aparecen a veces muchos conflictos con eso. Es ¿no? que aparte, si pensaba en eso, digamos que la maternidad es tan de la experiencia que en realidad estamos deseando algo que desconocemos, porque es lo que sucede, porque y sobre todo ahora están empezando por suerte a aparecer relatos de la maternidad desromantizados, más realistas, entonces yo tengo la mayoría de mis amigas de toda la vida no tienen hijes, entonces me ven a mí como que tienen un panorama como real de lo que es maternar, me ven tipo desbordada, entonces como que por suerte está circulando un relato esto, más realista, ¿viste? Porque por lo menos podés desear algo un poco más parecido, más allá que realmente tener hijos, hijas es absolutamente de la experiencia, ¿no? Claro. Bueno, también pensaba en esto que sucede, bueno, en menopausia y adolescencia, también mujeres que tienen tipo puerperios y adolescencia, porque tipo, ahí tienen un hijo recién nacido. Justamente una amiga le contaba de este tema, charlábamos respecto a la menopausia y a la adolescencia, me dice, yo atravesé puerperio, estoy atravesando puerperio, me dijo con un hijo adolescente. Y también son periodos como vitales muy bravos, porque yo digo, a veces también los desafíos de los distintos tipos de familia, hablábamos hace un rato de la familia tradicional, las familias ensambladas también, todo eso te requiere de desarrollar en la supervivencia diaria todo el tiempo esto como poderes de decir, bueno, poder tomar decisiones, digamos que de repente las emociones te cachetean por todos lados, más cuando tenés muchas cosas sin resolver, vinculado a lo económico, a, a la convivencia, bueno, a muchos factores. Así que bueno, Sí. Sí, y hay mucho del factor invención, ¿no? Porque bueno, se inventa también. Uno ve cómo se las arregla con tanta carencia, porque por otro lado, una madre o un padre también muestran su carencia, que es lo que también se espera, que eso ocurra, ¿no? sí. El asunto es que se nos suman las carencias del Claro. momento que no estarían ayudando, pero me parece que, como vos decís, se elige lo desconocido y después hay que mostrar una carencia, así que no es nada sencilla la cuestión de maternar. No, y pensaba un poco, bueno, esto que traemos todo el tiempo, lo económico, en momentos de que hay mucha carencia económica, a veces nos sucede con que pensamos que no le puedo dar a mi hijo esto y lo otro, digamos, la realidad es que, digamos, dentro de sus necesidades, o sea, por supuesto, las necesidades fisiológicas que tenemos todas las personas, digo, comer, darnos un baño, dormir y demás, pero no pensar que, digamos, que lo que mejor le podemos regalar a nuestros hijos e hijas es tiempo, ¿viste? Como que Claro. a pesar de todo, decir, bueno, che, no tengo un mango, pero le voy a regalar un Pero rato. aparte de poder discernir en cada familia cuál es la posición respecto de ese objeto de consumo, que muchas Claro. veces son objetos inútiles y que la verdad que habría que hacer un cuestionamiento. Por eso yo hablaba de la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad en tanto y en cuanto qué respuestas se le dan a las cosas Claro. de la vida, del mundo. Entonces, me parece que también está bueno que cada familia pueda decidir qué, qué se oferta, qué se sustrae, qué lugar tiene en su economía libidinal el objeto de consumo, ¿no? Porque hay que hacer un corte ahí, no se puede todo, ¿no? En ese punto los niños también piden, porque, bueno, se dice hay que poner límites, etcétera. Bueno, pero ¿qué quiere decir eso? Hay que ir un poquito más allá de eso, porque los límites los ponen, bueno, esto no y es no. No digo que sea tan fácil Claro, tampoco, claro, claro. pero lo que quiero decir es que hay que cuestionarse primero
qué querés para tu hijo, Claro, ¿no? Sería un poco, ir un poquito más allá. Que decía esto del ser madre, ir más allá de las cosas, porque si no te quedas con una cosa un poco descriptiva, claro, claro, ¿no? claro. Entonces, bueno, si uno sabe, bueno, ¿qué quiero? Vos le preguntás, el otro día lo hablábamos con Graciela Abraham, que es otra psicoanalista, si vos preguntas a los padres, bueno, ¿usted qué quiere para su hijo? Ay, que cosas neutras te dicen, que sea libre, Buen pibe. que sea libre. Bah, Que tenga conciencia ¿qué social. querés que te diga? En nombre de la libertad, ahora Claro, digo, bueno, pero y que sea responsable en su vida, podría ser también, ¿no? Que quiera algo para sí, que pueda valerse por sí mismo, no sé. claro, Alguna cuestión ahí donde, bueno, se quiere algo más concreto. Y eso claro. es lo que guía, porque hay un deseo decidido de parte del adulto que está criando, ¿no? En ese sentido, digo, como responsabilidad en el sentido de qué respuesta se le da a lo que te oferta el mundo, digamos, ¿no? Y Sí, entonces vos ahí ofertás también, por decir esa palabra sí, horrible, sí. pero no me sale otra No, hoy. pero sí se entiende esto de de cómo poder tomar decisiones, ¿viste? Porque también el tema de los límites, del contexto que le damos, con los contextos de crianza. Yo, por ejemplo, algo con lo que voy, a veces tengo problemas con el tema de poner los límites, digo, pues tengo que pensar que es como el alcohol, digo, porque ¿por qué las infancias no toman alcohol? Porque es tipo un no rotundo. Entonces poder darles ese marco de contención, Pero porque justamente, vos no querés que haga eso X, no sabemos claro, qué, no importa, pero vos querés otra cosa. Entonces, lo importante es esa pregunta, que me parece que a veces falta ahí, ¿no? En, en- en el paternar, maternar. ¿Qué se quiere para el hijo? ¿No? Parece que tiene que estar eso, porque eso es un vector, una guía del deseo. Y eso claro, se va, los niños, los jóvenes lo agradecen, ¿no? sí, totalmente. A veces cuando no está claro cuando las decisiones no están claras, es como que todo se torna como que se desdibuja de alguna manera. Entonces como que te agarran y no, Eso no quiere decir que después el niño, el joven va a ir y va a decidir también cosas, obviamente, ¿no? claro, Pero ahí tiene que estar esa previa, o sea, uno dice, y después, por supuesto que hay una elección de todo eso, claro, pero bueno, si no está, total. Bueno, vamos a tener que ir cerrando la mental. Yo estaba escuchando la Vera muy entretenida. Voy a cerrar por esto último, con quiero una última reflexión. Justo hace poco leía un estudio también que me gusté leyendo, que decía que, era muy polémico porque seguramente la fuente es muy infundada, pero decía, los maridos estresan más que los hijos. Yo lo leo un poco en clave de que el patriarcado, digamos, en un contexto de patriarcado, porque algo que realmente afecta mucho la salud mental materna es la falta de corresponsabilidad de cuidados. No sé si vos ujú. coincidís, Vera, con esto, que digamos, cuando no hay una división equitativa de tareas, la familia tradicional también Sí, se creo que es un rompe. resabio esto de que la mujer es la que se encarga del cuidado, ¿no? La madre nutricia, y el padre es el proveedor, y a veces tampoco. Y a veces, Entonces, eso desgasta, realmente es una situación, bueno, no hay justicia distributiva. total. En las familias tampoco muchas veces, y es Qué un gana de tema. decirle al padre ahí, che, bueno, anda a terapia. Vamos a terapia de pareja, que te lo diga la psicóloga, porque cómo empieza, cómo se construye. A mí es como una cosa que lo escuché, y digo, ¿y cómo sucede hacia adentro de las casas, no? Porque hay un montón de gente que lo vea eso, ¿no? Y que lo dice, lo piensa, y después se reproduce ad eternum, es como Sí, por eso son tan un valiosas, montón. tanto los espacios terapéuticos como las voces externas al vínculo, Ujú. porque viste que a veces le das mayor jerarquía o le das mayor entidad a algo que, o sea, posiblemente beneficiaría el vínculo, pero tiene que venir quizás alguien de afuera como para venir y decir, che, fíjate tal o cual cosa. Por eso es tan importante también la perspectiva de género, Ujú. sobre todo hablando de salud mental materna, digamos, de una voz que valide justamente una división equitativa de tareas, ¿no? Yo me quedaría charlando horas con Vera. La verdad que, nada, interesantísimo todos los temas que traes Bueno, acá a esta columna. Otro día las vamos a volver a invitar. Bienvenida siempre. Eh, bueno, muchas gracias. Gracias por invitarme, porque no lo dije al principio. Muchas gracias, me encantó venir y la verdad que me encanta el programa, pues ya escuché algunos, están muy buenos. bueno, muchas gracias y Gracias, bueno, Vera, ¿eh?
La vamos a volver a invitar a Vera porque La la vamos verdad que un a volver a placer invitar, sí. escucharla, me encanta, aparte me parece como fundamental visibilizar y jerarquizar la salud mental materna. Así que, bueno, nos vemos Y en la acá te próxima agrego algo columna. más, te agrego algo más que tiene que ver con lo que mencionó ella con respecto a la jerarquizar la salud mental materna, con jerarquizar la salud mental, porque casualmente yo le escribí sin saber que vos la habías invitado hace unos días. Le digo, che, quiero que vengas a hablar conmigo porque el otro día tratamos la Yo película, canté primaria. la serie Adolescencia, y a mí me impactó porque una de las cosas que me di cuenta de la serie era que había todo un dispositivo estatal punitivo preparado de primera instancia para encarcelar a un menor de edad y no había, o sea, la asistencia vino después, ¿no? La escena con la psicóloga, digamos, después tiene como una trascendencia por cómo se logra esa escena y la actuación y demás, pero está, viste, ahí la cuestión de, no hay, no está contemplado, es como si fuese algo rarísimo, que uno se tiene que hacer cargo solo con su propio interior de cómo resolver situaciones en términos psicológicos, ¿no? De su propia psiquis. Entonces había todo un dispositivo punitivista preparadísimo para llevarse al pibe a partir de una investigación y no saber cómo llegó a donde llegó, ¿no? Y ni hablarlo después de los padres, lo que le pasa, porque te das cuenta que nadie tiene las herramientas, ni los padres, ni el hijo, para enfrentar una situación así. Digo, Bueno, bueno, nos abrís todo este campo inmenso, así que nos das nos más vamos. letra, nos das más letra para seguir. No, hay que comprar una caja de vino y hasta tarde quedarnos charlando. Yo creo que sería o sea, claro, pero sin estar al aire. Total. Bueno, Vera, muchísimas gracias. Bueno, Así no, que gracias bueno, a les ustedes. dejo el Instagram, @elinedloyd. Pueden escribir, capaz que hay algún tema que les gustaría que tratemos, que hablemos. Así que seguramente seguiremos con más columnas sobre salud mental y maternidad, que me encanta. Muchas gracias. Bueno, Gracias, hasta Elu. luego. Una